te paso la palabra. Bueno, muchas Muy bien. gracias. Muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, como les contaba Javi recién, espera que no puedo pasar mis diapositivas. Un segundito, ¿eh? Ya estoy. A ver, vamos para atrás, a ver si me deja. Ahí estamos. Como les contaba Javi recién, yo soy odontóloga, soy recibida del posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Aparte, soy mamá de un paciente terapéutico con aceite de cannabis, de ahí descubrí que el cannabis no solo servía para mi hijo, sino que también lo podía incluir dentro de mi profesión, aunque en nuestra práctica odontológica no está usado. Hay muchos estudios científicos que acreditan su uso, pero en Argentina no lo tenemos incorporado. Así que, bueno, la idea es contarles hoy en qué podemos usar el cannabis medicinal en la práctica odontológica. Para explicarles un poco de dónde vengo yo, como les decía, empecé con mi hijo Alejo, con el cannabis medicinal. Él tiene parálisis cerebral, y a partir de ahí con otros padres, formamos una agrupación que se llama Familias Cultivando, donde enseñamos a cultivar a las familias que necesitan el cannabis terapéutico, y también les enseñamos a hacer preparados, como por ejemplo aceites, cremas y distintos tipos de preparados terapéuticos. También pertenezco a la Asociación Civil PROCAN, somos profesionales de la salud por el cannabis terapéutico. Nuestra misión más importante, aparte de capacitar profesionales, es difundir todos los usos que tiene esta planta, y también luchamos por el autocultivo. Hoy en Argentina la forma más fácil de obtener el cannabis, no es tan fácil, pero es la mejor forma y la más segura, es mediante el autocultivo, ya que la única forma que si no la podríamos conseguir legalmente es si tuviéramos epilepsia refractaria, comprando el aceite, importándolo desde otros países como Canadá, Estados Unidos. Bueno, voy a explicarles los usos que tenemos en odontología. Cada vez van apareciendo más. Creo que he dado otras clases anteriores y desde esas ya agregamos 2 patologías más, y si seguimos investigando seguramente van a aparecer otras. Principalmente en la práctica diaria yo utilizo el cannabis medicinal para neuralgia del trigémino y bruxismo, pero también lo podemos usar para herpes zóster, dolor neuropáticos, trastornos temporomandibulares, cáncer, osteoporosis y enfermedad periodontal. Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que es cada patología para que más o menos se entienda en qué actúa el cannabis. El cáncer en la cavidad oral es una de las neoplasias malignas más comunes en todo el mundo. El principal tratamiento que tenemos nosotros los odontólogos para el cáncer es la cirugía. También esta cirugía va ayudada por la quimioterapia y la radioterapia. Sabemos, por ejemplo, que la quimioterapia y radioterapia tienen un montón de efectos secundarios. Hoy en día, la evidencia experimental acumulada durante la última década respalda que los cannabinoides, los componentes activos del cannabis sativa y sus derivados, poseen actividad anticancerígena. Por lo tanto, estos compuestos ejercen acción antiproliferativa, produciendo la inhibición del factor de migración celular, reduciendo su potencial de propagación y metástasis. Proapoptótica, determinación del suicidio de las células tumorales sin afectar las células sanas. Y también produce la inhibición del factor formador de vasos sanguíneos, reduciendo la nutrición del tumor. Esto quiere decir que el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la metástasis se ven obstacularizados por los cannabinoides. Aparte de estos beneficios antitumorales, aportan una mejoría en las náuseas y en los vómitos que son causadas por la quimioterapia y la radioterapia, mejoría en el malestar general que presentan los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamientos, estimula el apetito, alivio del dolor, y es un complemento terapéutico durante la enfermedad para tratar, bueno, como ya veníamos diciendo, los trastornos del sueño, la afectación de la calidad de vida y el estado de ánimo. También se usa en uso paliativo, con básicamente los mismos beneficios, pero es bueno destacar que adquiere particular importancia el efecto psicoactivo del THC para ayudar al paciente con el sentimiento de angustia de las fases terminales de muchas enfermedades. La sensación de bienestar y relajación, desapego de la situación real, alivian al paciente y a la familia al no ver sufrir a un familiar. Bueno, sobre cáncer tenemos un montón de estudios científicos.
La mayoría están realizados sobre ratones. Tenemos un montón de investigadores, podemos encontrar en el Observatorio Canábico mucha información al respecto, así que eso es, la realidad es que el cáncer lo aplican más que nada los cirujanos maxilofaciales, no lo vemos mucho, muy comúnmente en la práctica diaria, pero bueno, es una aplicación y es muy importante que tengamos presente. La segunda enfermedad que vamos a mostrar es la enfermedad periodontal. Sabemos que es una enfermedad infecciosa e inflamatoria progresiva que involucra la pérdida de hueso y que también se desarrolla a partir de una gingivitis persistente. Bueno, en la enfermedad periodontal lo que vemos muy a menudo es que la secreción salival está disminuida. Y con respecto a esto hay un estudio científico muy interesante, hecho sobre ratones también, donde se le induce a los ratones la enfermedad periodontal debido al exceso de alcohol. Bueno, y lo que se ve en este tratamiento, en este estudio, bueno, principalmente encontramos que en estudios in vitro y in vivo se encuentran los receptores endocannabinoides en las encías y en las glándulas submaxilares. También las encontramos en las células óseas. Eso es importantísimo porque tienen una función en la reabsorción y en la formación ósea. Cuando nosotros tenemos enfermedad periodontal, la principal causa de lo que se ve y lo que más se afecta es la pérdida del reborde alveolar. La presencia de las glándulas salivales tiene una acción dual. Por un lado, ejercen su efecto antiinflamatorio y por el otro lado, participan como mediadores de los efectos inhibitorios de la secreción salival. Bueno, de esto todavía también nos falta información, pero ya teniendo como base que en las encías, en las glándulas submaxilares, en las células óseas, existen receptores endocannabinoides, sabemos que el cannabis va a actuar ahí. ¿De qué forma? Inhibiendo la reabsorción y formación ósea, aumentando la secreción salival, por ejemplo, en el caso este que explicaba de este estudio científico, y también porque tiene un efecto antiinflamatorio. Bueno, espérenme un cachitín. Bueno, estos de osteoporosis encontramos un montón de estudios. Es un trastorno metabólico caracterizado por una disparidad en la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos que conducen al deterioro gradual de la masa ósea y al aumento de la fragilidad ósea y el riesgo de fractura. Su etiología puede ser posmenopáusica o puede ser debida a tratamientos prolongados con glucocorticoides. También puede ser por artritis reumatoide, por enfermedad ósea. Cada vez hay más pruebas que sugieren que el sistema endocannabinoides esquelético desempeña un papel importante en la regulación de la masa ósea y de la salud de la enfermedad. Esto también es aplicable, como decía hoy, a la enfermedad periodontal y, bueno, aplicable a un montón de trastornos óseos del sistema en general, pero yo me voy a enfocar específicamente en la boca. Los estudios basados en células y tejidos mostraron que las células óseas expresan los receptores de cannabinoides y la maquinaria para la síntesis y descomposición de los endocannabinoides, lo que indica que los endocannabinoides influyen en la remodelación ósea que actúa sobre los receptores CB1 y CB2 expresados en las células óseas. Estudios recientes, perdón, se me fue para, perdón, ahí va, se me escapó. Perdón, estudios recientes han informado que las células óseas y los adipocitos también expresan los receptores CB1 y CB2. La anandamida y el 2-AG, todo esto que yo estoy explicando ahora está en los videos de la clase pasada, del webinar pasado, donde explicamos cómo funciona el sistema endocannabinoides, cuáles son los receptores endocannabinoides. Así que cualquier duda que tengan con respecto a eso, pueden ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube y refrescar un poquito la memoria, así yo no vuelvo a explicar todo esto que ya lo dimos las veces anteriores. Como decía, la anandamida y el 2-AG están presentes en la médula ósea y dentro del compartimiento trabecular, metabólicamente activo a nivel de la misma magnitud que en el cerebro. Tanto los osteoblastos como los osteoclastos son capaces de producir anandamida y 2-AG. Esto demostró que los receptores de endocannabinoides también regulan la osteoclastogénesis al influir indirectamente en el acoplamiento osteoblastos-osteoclastos. Espero que esté hablando bastante claro, que me entiendan todos. Bueno,
Ahora vamos a hablar de neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino es la patología en la que más usamos nosotros en la práctica diaria, porque es la que podemos ver generalmente. La neuralgia del trigémino se caracteriza por un dolor paroxístico breve. Los que sabemos de esto sabemos que se llama aparte la patología del suicidio por el dolor tan intenso que tiene. Generalmente es unilateral, pero también se ha encontrado bilateral y está evocado es un dolor paroxístico evocado por el tacto de un nervio o de ambos del trigémino. Además del dolor paroxístico, algunos pacientes también tienen dolor continuo. La desmielinización de los aferentes sensoriales primarios del trigémino en la zona de entrada de la raíz es el mecanismo fisiopatológico predominante. En un gran número de pacientes, la desmielinización es causada por un conflicto neurovascular con cambios morfológicos, como la depresión del nervio trigémino, que puede ser por una compresión, ya sea por un tumor o por una patología como la esclerosis múltiple. Lo que los pacientes manifiestan es que tienen un dolor facial intenso, repentinos. Los pacientes sienten descargas eléctricas, ardor, presión, y generalmente tiende a ocurrir en ciclos con remisiones. Es más frecuentemente unilateral, esto ya lo dije, y les voy a hablar de los tratamientos actuales. El tratamiento actual más común son los medicamentos. La medicación, como por ejemplo con anticonvulsivantes como la carbamazepina, gabapentina, la fenitoína y la lamotrigina, con muchos efectos secundarios. Y uno de los medicamentos que también son más usados es la metadona. Los pacientes llegan a la consulta polimedicados, o sea, un medicamento no les hizo efecto, se les agrega otro medicamento, tampoco le hizo efecto, se les agrega otro medicamento y así sucesivamente. Tengo un paciente que vino a la consulta con 8 medicamentos distintos. Lo que vemos, ahora lo explico todo lo demás, perdón. Otro de las opciones terapéuticas que encontramos es el cannabis terapéutico. Es una aplicación terapéutica actual. Bueno, esperen que me voy a retroceder. Espérenme un segundito. Acá. Bueno. Todos estos medicamentos que se toman para la neuralgia del trigémino generalmente son refractarios. Eso quiere decir que el paciente ya no le hace más efecto y además de agregar otro medicamento, aumenta la dosis de esos medicamentos, aumentando también sus efectos secundarios. Los efectos secundarios de estos medicamentos, algunos son leves cuando las dosis son bajas, pero otros son graves, pudiendo llegar a provocar la muerte, infarto, paro respiratorio, demencia. La verdad es que si nos ponemos a pensar en los efectos secundarios que tienen, lo tendríamos que evaluar muy bien antes de dárselo al paciente y deberíamos hacer un buen análisis para saber si ese paciente es apto para todos estos medicamentos. Como última opción tenemos el cannabis terapéutico, que voy a hablar un poco de lo que hablamos la clase pasada. El cannabis terapéutico, el cannabis en realidad los efectos secundarios que tiene son mínimos y pasajeros, o sea que cuando se termina el efecto del cannabis, se termina el efecto secundario también. Entonces por eso preferimos y elegimos el cannabis terapéutico. Bueno, ahí sigo, También, como otra parte del tratamiento, es la quirúrgica. Es una cirugía microvascular que se lleva a cabo cuando todos estos medicamentos fracasaron. Pero la realidad es que la cirugía microvascular también puede puede volver para atrás y el paciente puede seguir con su neuralgia del trigémino. Yo ahora después les voy a mostrar los casos clínicos que tengo donde a pacientes que se le han realizado cirugía microvascular, ha tenido no solamente que ha remitido la patología, sino que ha tenido secuelas graves. Esto es un estudio científico que nos muestra una revisión retrospectiva de los pacientes con neuralgia de trigémino que fueron tratados con cannabis a través del programa de marihuana medicinal. Es un estudio doble ciego que se realizó en 42 pacientes.
En este estudio, el 81% informó una mejoría en sus síntomas de la neuralgia del trigémino. Los efectos secundarios más comunes fueron fatiga, somnolencia, náuseas y mareos. La dosis eficaz más común para estos pacientes fue una proporción 1:1 de THC a CBD. Lo voy a resumir un poco, ya la otra vez lo explicamos. Ratio 1.1 quiere decir que la planta o el componente o el preparado tiene una parte de CBD y una parte de THC. El CBD y el THC son los componentes principales de la planta, que tienen un montón de propiedades terapéuticas y principalmente es analgésico del dolor crónico. Por eso en neuralgia del trigémino tiene una muy buena aplicación. En este estudio se determinó que el 50% redujo el consumo de opioides. También, como explicaba, no acá en Argentina, pero sí en Estados Unidos y en otros países, los opioides son el principal medicamento utilizado para este trastorno. Los opioides, como ya sabemos, tienen un montón de efectos secundarios y el principal es la adicción. Por eso en Estados Unidos tienen un gran problema de adicción a los opioides. Entonces, lo que hace el cannabis, aparte de tener este efecto analgésico, es potenciar el efecto de los opioides, de la morfina o la metadona, de cualquier opioide que le demos para este caso. Entonces, es buenísimo saber que el 50% de los pacientes redujo el consumo de opioides. Estos resultados sugieren que el cannabis terapéutico es una parte útil de un plan integral de manejo del dolor para pacientes con neuralgia del trigémino. Perdón, pero me tengo que acomodar un poquito. Ahí estamos. Bueno, también encontramos el uso en dolor neuropático, que es como ya les venía diciendo, el cannabis sirve para el dolor crónico. Este estudio también es de doble ciego, se realizó, está hecho en pacientes con dolor neuropático que por lo menos tengan este dolor hace 3 meses como mínimo, y es como resultado de un trauma o de una cirugía. El dolor se midió en una escala de 10 puntos. La duración del estudio fue de 14 días, o sea que es un estudio corto. ¿Y por qué es un estudio corto? Porque la vía de administración que se utilizó fue el cannabis fumado con pipa. El cannabis fumado con pipa ejerce su efecto inmediatamente a unos segundos de la administración. El THC en distintas dosis, fue doble ciego, a la mitad de los pacientes se le dio THC en distintas dosis y a la otra mitad se lo dio sin THC, o sea, con efecto placebo. 3 veces al día durante 5 días fue la primera evaluación. Y lo que se vio en este estudio es que redujo significativamente la intensidad promedio del dolor en comparación con el placebo en adultos, que hubo mejoras en la medida de calidad de sueño, y el estudio proporcionó una forma de ver los efectos a corto plazo del cannabis fumado. Los efectos secundarios informados, bueno, como les venía diciendo, ninguno fue grave o inesperado y fueron dolor de cabeza, ojos secos, sensación de ardor, mareos, entumecimiento y tos. Y todos fueron pasajeros, o sea que cuando se dejó de administrar cannabis, los efectos se fueron. Bueno, otro de los usos importantes y que también lo podemos ver en nuestra práctica odontológica es en el bruxismo y el trastorno temporomandibular. El bruxismo, el trastorno temporomandibular puede ser asociado al bruxismo o a otras cosas, pero bueno, el bruxismo, como ya sabemos, es una actividad muscular repetitiva y masticatoria que se caracteriza por apretar o rechinar los dientes. Se considera que es principalmente un trastorno de movimiento relacionado con el sueño, con una etiología multifactorial que involucra procesos fisiológicos multisistémicos complejos. En la práctica odontológica diaria, el tratamiento que nosotros utilizamos son las férulas o las placas miorrelajantes. Este tratamiento es útil, pero lo que evita es que se fracturen los dientes, es tener trastornos temporomandibulares o que se produzcan abrasiones dentarias y también evitar el dolor. Pero la realidad es que el problema de base no lo trata, o sea, solo evitamos las consecuencias que tiene el bruxismo. Hay varios medicamentos que se utilizan para tratar, como las benzodiazepinas. La realidad es que nosotros no la utilizamos en las prácticas diarias, que también tienen un montón de efectos secundarios, pero es un efecto más central que se basa en la base del problema. Así que como tenemos esas benzodiazepinas, yo propongo para el bruxismo el cannabis medicinal.
Acá tenemos un estudio que se realizó, me parece que se realizó en Búfalo, este estudio, que muestra un efecto miorelajante de la aplicación transdérmica del CBD en pacientes con trastornos temporomandibulares. La actividad del músculo macetero se midió con electromiograma de superficie, la intensidad del dolor con una escala analógica visual, y los resultados fueron que la actividad del macetero y el dolor disminuyó significativamente. Y la conclusión que nos da este estudio es que la aplicación de la formulación de CBD sobre el músculo macetero redujo la actividad de los músculos maceteros y mejoró la condición de los músculos masticatorios en pacientes con dolor miofacial. Este es un estudio específico que está hecho con parches o con cremas de uso tópico, pero sabemos que también tiene los mismos efectos de otras formas, de otras vías de administración. Lo podemos consumir en aceite, lo podemos vaporizar, y que la función es la misma, tiene ese efecto miorelajante sobre el macetero. Este está hecho sobre CBD, pero también ratio 1.1 funciona muy bien. Bueno. Herpes zóster. Bueno, para el herpes zóster, ya sabemos lo que es el herpes zóster. Deja un dolor miofacial bastante parecido a la neuralgia del trigémino. Los pacientes que tienen estas secuelas del herpes zóster manifiestan un dolor también muy agudo. También, como en la neuralgia del trigémino, tienen esa sensación del suicidio, es un dolor ardiente, punzante. Y acá encontramos un estudio que se realizó en la Clínica de Enfermedades de la Piel de la Universidad de Münster, de Alemania, que estudia la eficacia del tratamiento de cannabis externo para el dolor crónico causado por el herpes zóster. Es un ensayo abierto que se hizo con 8 enfermos. Lo que queremos aclarar es que no tenemos tantos estudios científicos ni tanta evidencia científica. En primer lugar, en nuestro país todavía no está regulado bien la ley 27.350, que nos permite el buen estudio de todo esto. Como no es legal el autocultivo y como no tenemos acceso al cannabis medicinal por otras vías, no podemos aplicarlo para poder hacer un estudio en nuestro país. Estamos trabajando para que la ley 27.350 sea modificada para que nosotros podamos estudiar con preparados artesanales. Así que todo lo que vemos acá, que son sobre preparados comerciales, son de otros países. Nosotros acá todavía no lo podemos hacer de esta forma o lo hacemos de forma ilegal. En un ensayo abierto con 8 enfermos con neuralgia facial por herpes zóster, la vía de administración fue local con crema de cannabis. El 62% experimentaron una reducción media del dolor y los efectos secundarios que se encontraron fueron pocos. Conclusión, los agonistas de los receptores cannabinoides tópicos son un medio eficaz y bien tolerado, representando una opción terapéutica coadyuvante en la neuralgia posherpética. Esta crema, como ya les decía recién, se comercializa en otros países, pero en nuestro país usamos los preparados artesanales. O sea que yo sé preparar la crema de cannabis, pero no todos en nuestro país. Y estos son mis casos clínicos, algunos de mis casos clínicos. Acá tenemos un paciente masculino de 56 años que tiene neuralgia del trigémino unilateral que le apareció luego de poliexodoncias. La salud bucal era bueno, no había tomado ningún medicamento convencional y luego de 4 meses de tratamiento canábico con una vía de administración inhalada y sublingual, este paciente vaporizó, THC alto en sus crisis de dolor agudo, de forma sublingual, mantuvo el tratamiento diario con aceite de cannabis, ratio 1.1, y luego de 2 meses de tratamiento hubo una remisión del dolor. Este paciente sigue vaporizando, sigue consumiendo aceite de cannabis. Cuando aparecen sus episodios agudos de dolor, vaporiza THC alto. El segundo caso clínico es una paciente femenina de 45 años, tuvo una neuralgia del trigémino unilateral luego de una exodoncia complicada y venía con ortodoncia también. Su salud bucal era excelente, estaba medicada con metadona y clonazepam y bueno, ella estuvo tomando de forma sublingual, ratio 1.1, THC alto y también vaporizaba para las crisis de dolor. Luego de 2 meses de tratamiento hubo remisión completa del dolor. Esta paciente sigue con cannabis, pero nunca más tuvo ningún episodio de neuralgia del trigémino.
Otro caso es una paciente de 29 años femenina. Es una paciente discapacitada que tiene parálisis cerebral y retraso madurativo. La neuralgia del trigémino fue unilateral y luego de exodoncias múltiples había estado en quirófano, donde le habían extraído más de 8 piezas. Tenía la boca sana en el momento que acudió a la consulta. Este dolor venía persistiendo hacía más de 3 meses, la salud bucal era buena y estaba medicada con tramadol. Las vías de administración que se usaron para esta paciente con cannabis fue sublingual ratio 1.1. Y en esta paciente fue asombroso porque la remisión del dolor fue instantánea. Al otro día ya no tenía más dolor y sí continúa con el tratamiento ratio 1.1, que aparte no solo le sirve para su neuralgia de trigémino, sino que también mejora la calidad de vida en su parálisis cerebral. El último caso clínico que tenemos es un paciente masculino, este es el que le contaba, es un paciente de 56 años, tiene neuralgia de trigémino hace 7 años, su neuralgia es bilateral, el estado bucal es muy malo, cuando concurrió a la consulta tenía restos radiculares, tenía implantes que no tenían sus coronas, tenía caries, el paciente tenía su odontólogo, así que lo mandé al odontólogo a que le deje el estado bucal bueno. Tardó un montón en eso. Tenía también una prótesis desadaptada y estaba polimedicado. Tomaba más de 8 fármacos. También le habían realizado una cirugía microvascular que fracasó. El paciente quedó incapacitado, tenía problemas en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, en el habla. Empezamos con el tratamiento de cannabis terapéutico con un macerado de cannabis ratio 1.1 sublingual 3 veces por día. Se encontraron mejoras en el sueño y disminución significativa del dolor. Este paciente durante todo el tiempo que vino a la consulta tardó un montón en decidirse a decirle a su odontólogo que tenía que arreglarse la boca. Le daba vergüenza contarle al odontólogo que se atendía con otra odontóloga por la neuralgia del trigémino, pero para mí era indispensable, porque si tenía la boca en malas condiciones no podíamos mejorar eso. En las últimas consultas el paciente ya solucionó su problema dental y ahí se vio una mejoría en el sueño y disminución significativa del dolor. Este paciente sigue con su neuralgia del trigémino, es muy refractario, la verdad que muy refractario porque con 8 fármacos, con cirugía y con cannabis, así y todo, él sigue teniendo episodios agudos de dolor de neuralgia del trigémino. Pero sí disminuyó significativamente el dolor y le mejoró el sueño, así que eso ya es un gran paso. Bueno, acá les voy a dejar en todas las diapositivas que pasé, abajo estaba el nombre de todos los estudios científicos de donde sacamos la información, y acá les voy a dejar de dónde pueden seguir sacando información, ProCan, Fundación Cana, Observatorio Canábico, acá tienen un montón de información sobre cannabis medicinal y es muy interesante para leer. Bueno, cualquier duda que tengan, me consultan en mi mail, marianrio76@hotmail.com. También nos pueden encontrar en Familias Cultivando Argentina, en nuestras redes y en ProCan. Espero que les haya servido esta información. Hay mucha más información, pero hoy queríamos hacer algo breve para que sepan todos los usos terapéuticos que tiene cannabis medicinal en la práctica odontológica. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Marian, buenísima la charla. Entonces, escuchamos una Gracias. charla del cannabis en odontología, ¿no? En situaciones donde pacientes tienen mucho dolor, tienen mucho impacto en su vida por su problema. Y bueno, esta es una